Y es cierto que Dios pelea nuestras batallas y esa parte que acabamos de cantar, que Él nos rodea, que Él está con nosotros, su Espíritu está en nosotros, trabaja a través de nosotros y se manifiesta a través de nosotros. En donde está el Rey, está el carácter del Rey. En donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esta mañana hemos dado la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, quien dijo Jesús que nos iba a dirigir a Él en todas las cosas. Así es que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a levantar el nombre de Jesús en alto, igual que muchas otras cosas en nuestras vidas. Nos ayuda a ser las personas que Dios nos creó para que fuéramos. Y de eso se trata toda esta serie de pláticas que vamos a estar teniendo, que hemos tenido las últimas 2 semanas, que se llaman Sé, simple y sencillamente sé. Dios nos ha llamado a ser sus seguidores, a ser seguidores de Jesús, seguir los pasos de Jesús, hablar como Él hablaba, caminar como Él caminaba. Y muchas de esas características tenemos que estarnos recordando constantemente. Tenemos que recordar, como vimos la semana pasada, que tenemos que ser reales. Ser reales. Y la realidad en la que tú y yo creemos es la realidad que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de la vida de su Hijo Jesús. Esa es la realidad que tú y yo creemos. Que cuando el mundo viene a decirnos, estás enfermo, viene la realidad de Dios, se impone sobre esas palabras y dice, yo soy tu sanador. Cuando vemos que nos falta, cuando hay una falta material en nuestra casa, una falta emocional o espiritual en nosotros, viene la realidad de Dios y nos dice, yo soy tu proveedor. Yo proveo todo lo que necesitas. Dice que Él va a proveer para todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tantas promesas que tenemos a nuestro alcance y solo tenemos que ser las personas que Él nos creó para que fuéramos. Y me emociona mucho lo que vamos a platicar el día de hoy, lo que está por venir las siguientes semanas. Tenemos invitados estas siguientes semanas que van a ayudarnos a hablar sobre lo que es ser. Y este día vamos a hablar en particular sobre ser bondadoso. Sé bondadoso. Y esta es una palabra que hemos estado, que hemos tratado a través de los años aquí en Viña Comunidad y creo que es importante recalcarlo una vez más el día de hoy. Ahora, no quiero que confundamos la bondad con generosidad. Es otra cosa. Trabajan juntas esas dos cosas, pero son dos cosas separadas. Vamos a tratar sobre la generosidad más adelante, sobre ser generoso, pero el día de hoy vamos a hablar sobre ser bondadoso. Y la bondad tiene una definición muy interesante y me gusta como se ha dicho que es la bondad. Y se ha dicho que la bondad es encender una luz en alguien sin ninguna otra razón más que para verlos brillar. Eso me gustó. Que la bondad es encender una luz en alguien sin ninguna otra razón más que para verlos brillar. En otras palabras, es una acción que tomamos, es parte de eso, una acción que tomamos que no tiene que ver con algo que nos beneficia a nosotros. Al contrario, es hacer algo que no es nada egoísta, que es nada centrado en nosotros, pero para beneficio de alguien más. Como te leía aquí, es encender una luz en alguien para verlos, simple y sencillamente verlos brillar. ¿No te ha dado gusto cuando has podido ayudar a alguien, cuando has podido invertir en la vida de alguien y los ves prosperar y los ves crecer? Eso es encender una luz y eso es nosotros sentarnos y verlos brillar, verlos crecer. Si hay algo para lo que fuimos creados y en el cuerpo de Cristo en particular, es para esto, para mostrar bondad con otras personas. La bondad es una combinación de empatía, generosidad y acción. No es necesariamente generosidad solamente, pero es empatía junto con generosidad y escúchame, con acción, con acción. Y todo esto, como te digo, es dirigido hacia afuera, todo dirigido hacia alguien más. Por eso es tan importante que nuestro corazón se encuentre en el lugar indicado. Porque podemos hacer muchas cosas con la motivación equivocada y no acaba siendo beneficio a nadie. No es de beneficio a nosotros o de otras personas.
A veces es un acto egoísta que parece ser bondadoso. O podemos, y mira, cuando hablamos de seguir a Cristo, tiene que ver con esto. Que no solo sean acciones las que ven las personas, pero es un corazón alineado con el corazón de Dios. Que todo empieza aquí en este corazón y nuestras acciones son un resultado directo de este corazón. Así es que el día de hoy queremos hablar sobre ser personas bondadosas. Y Jesús hizo este punto muy claro y aquí me quiero basar el día de hoy. Si vas conmigo a Lucas capítulo 10 y si no tienes ahí contigo, agarra algo con que apuntar, agarra algo en que escribir, porque hay unas cosas que quiero que tomes nota el día de hoy que te van a ayudar a través de esta semana. Lucas capítulo 10 y vamos a empezar a leer desde el versículo 25. Y muchos conocen esta parábola. Empieza con un hombre haciéndole una pregunta a Jesús y Jesús contesta con una parábola que todos vamos a reconocer cuando nos lo leamos, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 25 dice esto. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Y mira, y no quiero que pienses que todos los hombres que hacían preguntas como estas eran con una intención malvada o que, mira, cuando le decían maestro a Jesús, se reconocía en ese tiempo que podías hacer una pregunta, podías poner a prueba esa persona porque se llamaba maestro. Y es precisamente como este hombre empieza su pregunta a Jesús, le dice, maestro, por eso es que le estaba poniendo a prueba. Pero dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y me encanta la respuesta de Jesús y viene en forma de esta parábola. Jesús respondió, bajaba un hombre en Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Dice el versículo 31, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Y él dice el versículo 33, y como te he dicho, esta es una de mis palabras favoritas en la Biblia, dice, pero, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego le montó sobre su propia cabalgura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Dijo, cuídamelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Qué interesante esto, ¿verdad? La respuesta que le da Jesús se lo da en forma de una historia. Yo no sé tú, pero yo aprendo mejor con las historias. Pero empieza a hablarle sobre, y no hay casualidad, y es lo que vamos a ver el día de hoy, de los personajes que Jesús usa, de las acciones que el samaritano toma y digamos, el reto más bien que Jesús le da a este estudioso de la ley al final. Lo que nos ha sucedido a nosotros como seres humanos, como cristianos también, es que nos hemos enfocado en hacer lo que es bueno para nosotros solamente. Cuando hay un mundo clamando para recibir bondad de parte, escúchame, de los hijos de Dios. La historia del buen samaritano comprueba que esto no es nada más un problema moderno. No es nada más un problema moderno. Y el llamado de hoy es de voltear el corazón hacia afuera, pues el corazón ya ha sido capturado aquí adentro por Dios. Pero ¿cómo lo harás? ¿Cómo vamos a ser bondadosos? Porque recuerda lo que dijimos, la bondad era empatía, era generosidad y aparte era acción.
Y vemos esto caracterizado en la parábola que Jesús comparte. ¿Te acuerdas que te dije que sacaras algo con qué apuntar y en qué apuntar? Apunta a esto. Bondad no es determinada por la actitud del recipiente, sino por la disponibilidad del dador. La bondad no es determinada por la actitud del recipiente, de la persona que va a recibir la bondad, sino por la disponibilidad del dador. Y esto es lo que comprueba que hay un corazón dispuesto y abierto en nosotros para ayudar a alguien más, para ser la respuesta a un problema de alguien más, para ser la voz de Dios en la vida de alguien más, para ser un bálsamo de sanidad para el enfermo. Esto es lo que lo comprueba. Porque no estamos determinando si vamos a darle a alguien basado en la condición de esa persona o en la actitud de esa persona, sino de acuerdo a la actitud y la disponibilidad de nosotros. Y lo has experimentado, ¿verdad? Aquí en Mexicali vemos en diferentes semáforos aquí a través de la ciudad, personas unas pidiendo limosna, otras personas haciendo algo para ganarse un peso o 2 pesos. Y muchos de nosotros pasamos juicio en cuanto los vemos, ¿verdad? Ya vas llegando y ya estás determinando si les vas a dar algo o no. ¿Qué? ¿Basado en qué? ¿Sí? No, está con las pelotas haciendo esto y que el otro y se le cayó una. No, ¿qué le voy a dar? ¿Sí? ¿Para qué está pidiendo la persona? ¿Qué causa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero ¿sabes qué? Lo que damos a las personas, lo que nosotros por bondad obsequiamos, no es determinado por la condición de esa persona. No es determinado por la actitud de esa persona. Es determinado por nuestra disponibilidad. Y si eres alguien bondadoso, no estoy diciendo que le vas a dar a todos. No, escúchame bien. Lo que te estoy diciendo es que vas a estar abierto a escuchar la voz de Dios cuando te dice ayuda a alguien. E independientemente de lo que tú piensas, y ahí es en donde está lo duro, ¿verdad? Ahí es en donde está lo difícil. Porque hay veces que Dios nos dice que seamos bondadosos con una persona que no pensamos que merece bondad. Esto está bien difícil. Pero lo que te vengo a decir el día de hoy, lo que la parábola que nos da Jesús aquí en Lucas capítulo 10, nos dice precisamente que no depende de la persona que va a recibir la bondad, este acto de bondad. Depende de nosotros. Depende de tu corazón, de tu actitud y tu disponibilidad. El estar abiertos a escuchar la voz de Dios cuando te dice da, cuando te dice ayuda, cuando dice toma el tiempo de tu agenda para ser bondadoso. Bondad no es determinada por la actitud del recipiente, sino la disponibilidad del dador. Por eso era tan importante, y es aquí en donde vemos, en donde abrimos el texto, en donde dice Jesús que viene un samaritano. Y no es casualidad que haya usado como ejemplo estos primeros 2 hombres, el primero siendo un sacerdote del templo. Alguien que conocía la ley, que se supone que conocía el corazón de Dios. El sacerdote, dice Jesús, se desvía. Y uno pensaría cuando empieza a leer, se desvía. No, pues para ayudarlo, no. Se desvió para irse al otro lado del camino. Y se dice que entre Jericó y Jerusalén eran un camino, digamos, difícil. Varias curvas, montañas, rocas, varios lugares en donde un ladrón se podía esconder. Por eso Jesús usa este ejemplo. Era algo familiar para las personas, algo conocido. Pero dice, pasa el sacerdote, se desvía y deja a la persona lastimada. Y escúchame, la persona que estaba en el piso era un judío. Era un judío despreciando a un judío. Y luego dice, pasa un levita, aquellos que estaban encargados de la adoración en el templo. Y escuchamos el término mucho ahora, ¿verdad? Levita esto, levita el otro. Ahora es que si te llamas levita, ten cuidado, porque aquí está un ejemplo de uno y no queremos conocer más de esos levitas, ¿sí? Que no se te suba la fama a la cabeza. Bueno, esa es otra plática para otro día. Pero la cosa es esta. Llega el levita, ve al hombre, lo ignora, lo pasa por alto y se va, lo deja. Pero llega un samaritano. Y como has leído en la palabra de Dios o tal vez no habías escuchado, había un choque entre los samaritanos y los judíos.
Los judíos no querían nada que ver con los samaritanos. Y esto se va desde muy atrás, y puedes leer en Primera y en Segunda de Reyes cómo llega a ser esta separación o este choque entre estas dos culturas. Hay un punto en Primera de Reyes cuando vemos la separación del reino, cuando vemos el reino del norte, que viene siendo las otras 10 tribus de Israel que hacen su propio reino, que se llama Israel, y el reino hacia el sur, que se llama Judá, que viene siendo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y lo que sucede es que cuando se separan estos reinos, en el reino del norte empieza a haber, los asirios invaden, se llevan a mucho del pueblo, reemplazan mucho del pueblo con asirios y empiezan a mezclarse los judíos. Empieza a haber un lugar en donde adoran los samaritanos. Uno de los reyes que estaba en contra del reinado de Salomón, esto sucede después del reinado de Salomón, uno de los reyes compra una propiedad, una tierra de un hombre que se llama Semer, y de ahí viene la palabra samaritano. Y ahí empiezan a adorar y empiezan a hacer cosas distintas a los que Dios les había llamado. Así que los samaritanos en ese entonces solo creían en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, y creían otras cosas agregadas a eso. Entonces los judíos creían ser impuros, les creían ser que se habían mezclado con otros pueblos. Y había este choque en que esos son ellos, estos somos nosotros. Jesús conoce esto, Jesús sabe esto. Y habla de un samaritano que le ayuda a un judío. Y escúchame, todos hemos escuchado el término buen samaritano, ¿verdad? Claro que viene de esta parábola de Jesús. Pero en ese entonces, aquí está la ironía. No había tal cosa en los ojos de los judíos como un buen samaritano. No había nada que se parecía a eso, o un término como esos. Esas dos palabras eran dos cosas opuestas en los ojos de los judíos. Nosotros lo decimos fácilmente, un buen samaritano, pero en ese entonces no había tal cosa en los ojos de los judíos. Había un conflicto allí. Pero aún siendo excluido de la sociedad judía, el samaritano no se comportó de acuerdo con lo que se esperaba de él. Escúchame. Muchos de nosotros pensamos, tenemos que ser el samaritano en esta historia. Y creo que sí. No es algo muy difícil de deducir. Pero quiero que lo veas de este punto de vista también. El samaritano era alguien excluido de la sociedad, que no iba de acuerdo a la corriente de lo que los otros pensaban. Si quieres hablar sobre alguien que sigue a Cristo en el mundo en que vivimos hoy, parece que vamos en contra de la corriente. Parece que nos excluyen, parece que se burlan de las creencias que llevamos, de las convicciones que la palabra de Dios nos da. Cuando hablamos de creer en la vida y no en el aborto, cuando creemos que no creemos en la ideología de género que se está propagando hoy en día, cuando estamos viendo todas estas cosas, estamos siendo excluidos de esta cultura. Pero lo que aprendemos aquí es que no importa cómo nos traten, nuestro lugar es ser bondadosos. No importa cómo has sido tratado allá afuera, en tu trabajo, por tu familia, por otras personas que tal vez no piensan o creen lo mismo que tú, o que es otra la cultura a la que llevan. No importa lo que ellos digan o piensen. No importa su actitud. Lo que importa es tu disponibilidad. La bondad que tú y yo extendemos no depende del recipiente, depende de nuestro corazón. Depende de nuestro corazón. Y somos llamados, independientemente del trato que recibimos, a ser personas bondadosas. Dice Charles Bennett, un estudioso, un académico en los Estados Unidos, dice, sé un poco más bondadoso de lo que la gente espera. Sea un poco más bondadoso de lo que la gente espera. Mi pregunta para ti hoy es, ¿por cuánto tiempo has condicionado tu bondad por la actitud de los que la pudieran recibir? ¿Por cuánto tiempo has condicionado tu bondad por la actitud de los que pudieran recibir? Y voy a abrir mi corazón contigo así empezando esta mañana, sobre algo que nosotros hemos pasado como congregación. Y no lo comparto esto con todos, no lo he compartido. Por lo menos no recuerdo haberlo compartido contigo. Pero cuando recién llegamos, mi esposa y yo,
Tiempos de transición en las iglesias son algo chistoso. No chistoso para reírse, pero chistoso, ¿no? Pero tiempos de transición son algo interesante en las iglesias porque es cuando muchas personas toman la oportunidad. Si no han estado satisfechos o ha habido algo que no les ha gustado, es un tiempo en donde toman para irse, para buscar otro lugar. Y fíjate que yo no tengo nada de personas que hacen eso. Es su vida, es su decisión, es lo que ellos han decidido hacer. Y muchas veces en tiempos de transición hemos aprendido que es cuando esto sucede. Aquí en Viña eso sucedió también. Y sucedió con un grupo en particular, y no voy a ser muy específico, pero sí lo quiero compartir contigo. Pero de un grupo de personas que no estaban de acuerdo con lo que con la transición que había sucedido y se alejaron de Viña, de la Viña en ese entonces. Formaron su propia congregación, ya se estaba formando antes de que terminaran de estar aquí. Se hizo su propia congregación y se alejaron. Una de las cosas cuando estamos hablando de bondad aquí, y te abro mi corazón y créeme que no es fácil a mí compartir esto, pero a Dios lo trató mucho en mi corazón. Y es algo en lo que hemos recibido sanidad desde hace mucho tiempo. Que nosotros ya habíamos visto una división antes, hace mucho tiempo, una congregación cuando yo estaba muy pequeño. Y recuerdo cómo nos lastimó. Y recuerdo cómo dolió. Y eso todavía estaba haciendo vueltas en mi cabeza cuando esto sucedía. Pero en medio de todo esto, Dios hace algo. Y nos dice, bueno, me dice a mí, lo comparto con mi esposa, y me dice, sé bondadoso. Y yo, Señor, ¿qué? Sé bondadoso, en serio. ¿Cómo? Digo, Señor, ¿cómo? ¿En qué manera puedo hacerlo? Si esto ha sucedido, si esto han hecho, esto han dicho, esto han lastimado. Y la lista era larga. Mis justificaciones eran bastantes. Pero Dios dice algo. Y recuerdo que yo caí sentado en mi cama, estaba orando. Caí sentado y lloré. Porque yo sabía que era lo que tenía que hacer y yo no tenía ninguna otra manera de salirme de eso. Y me dice Dios, toma todo lo que entra el día de hoy, toda la ofrenda, todo el diezmo. Yo no me acuerdo si era quincena o no era quincena, yo no sé. Y me dice, toma todo eso, júntalo y dáselo a esas personas. Pero Señor, nos han lastimado. Pero Señor, no conoces el dolor. Y escúchame, no conoces el dolor que estoy pasando. No sabes. Ay, no. Recuerdo lo que decía y me siento tan tonto. Pero llegué al punto, yo daba excusas, pero yo sabía que lo iba a hacer. Y dije, ok, Señor, te voy a creer. Te voy a creer. Recuerdo ese domingo por la mañana, yo llegué aquí a la oficina, junté a nuestro liderazgo, platicamos en mi oficina. Y recuerdo que unos estaban confundidos, otros captaron lo que estaba tratando de decir inmediatamente. Y a final de cuentas, oramos juntos que Dios bendijera lo que estábamos a punto de hacer. Y yo sabía que era de Dios porque yo nunca había escuchado de alguien que hiciera esto. Iba en contra de cualquier sentimiento humano. Bendice a aquellos que dividieron la iglesia. ¿Quieres saber algo? Ese día no hubo plática, porque Roberto no podías predicar. No, yo tenía una plática preparada. Pero nada más el decidir decidir ser bondadosos a lo que Dios, como Dios nos había indicado, la alabanza continuó, la adoración continuó. Descendió el Espíritu Santo de una manera increíble en la congregación. Personas habían pasado adelante para adorar. Hubo sanidades de todo tipo, tanto físicas como emocionales. Dios estaba obrando solamente y ni habíamos recogido la ofrenda ni los diezmos. Y Dios ya estaba obrando porque habíamos decidido ser bondadosos. ¿Y a qué no sabes qué? Es uno de los domingos en que más entró como ofrenda y diezmos. Pero tomamos todo eso, hicimos un cheque, lo firmamos. Yo lo firmé, lo firmó mi papá también. Y lo entregamos. No dijimos nada, no condicionamos nada, lo entregamos. Porque era un paso de obediencia. Adelántate 1 o 2 años después. Y te acuerdas que te dije, es todo un domingo, son todas las personas aquí en Viña que dan.
esto. Y pasa 1 o 2 años, llega una persona que está a punto de irse de Viña por cuestiones de trabajo a otra ciudad, viene a despedirse, dice, Roberto, acabamos de vender nuestra casa, dice, y aquí están los diezmos de eso. ¿Sabes que la cantidad que esa persona trajo? A mí me puso nervioso porque la traía en un sobrecito así, bueno, una bolsa, y era así, pues, una paca de dinero. Yo, ¿qué quieres que haga con esto? Dice, ¿tienes un sobre? Le dije, eso no cabe en un sobre. Y me dice, queremos dar esto. Esa cantidad era exactamente lo que nosotros habíamos dado ese domingo. En donde llorando, donde diciendo, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? Todo esto. Todo eso Dios lo regresó. Por la bondad. Por eso te digo, y cuando te lo digo es porque yo lo creo y yo lo he hecho. Y créeme que ha dolido. Pero la recompensa ha sido mucho más de lo que te pudiera contar. No depende de la actitud del recipiente. Depende de la disponibilidad de quien va a dar. De la persona que va a ser bondadosa, que somos tú y yo. No es determinada por la actitud del recipiente, sino la disponibilidad del dador. ¿Quieres apuntar algo? Apunta esto. Oportunidades para ser bondadosos suceden más en tiempos inesperados que en tiempos convenientes. Oportunidades para ser bondadosos suceden más en tiempos inesperados que en tiempos convenientes. La historia que te decía, no era el tiempo conveniente para nada, para nada. Para el samaritano no era un tiempo conveniente. Todos estaban en el camino, todos estaban viajando, tenían un lugar a donde llegar. ¿No te ha tocado así que vas viajando, que vas a pasar un tiempo con tu familia? ¿Sí? Que vas acá a Ensenada o que vas acá a otro lugar y que en el camino algo sucede y se te hace la cosa más inconveniente, se te poncha una llanta, se calienta el carro. ¿Sí? Algo sucede, ¿verdad? O como le pasó una vez a mis suegros, se le fueron volando los belices que estaban amarrados en el techo. ¿Sí? Mi cuñado les estaba diciendo, y lo decían, no, déjanos en paz. Y nos decían, no, hasta que por fin les dice, ya están los belices allá atrás. ¿Sí? No, pasa cada cosa y cada inconveniencia parece ser que nos retrasa, pero ya queremos llegar a nuestro destino. No sé tú, pero yo quiero llegar. No quiero hacer muchas paradas, yo quiero llegar. Pero lo que sucede aquí es que el samaritano toma tiempo de su agenda, toma tiempo de su viaje y atiende al judío, al hombre que había sido lastimado. Escúchame, oportunidades para ser bondadosos suceden más en tiempos inesperados que en tiempos convenientes. Como te decía, todos estaban en el camino y rara vez vas a encontrar o encontrarás la oportunidad de ser bondadoso cuando te es conveniente a ti. Escribí esto y lo escribí tanto para mí como para ti. Si condicionas tu bondad con la conveniencia, la acción que tomes solo será egoísta. Si condicionas tu bondad con tu conveniencia, o sea, de acuerdo a lo que te conviene a ti, la acción que vas a tomar después de eso solo será egoísta. La solución es esta. Mantén tu corazón abierto a las oportunidades y haz de la bondad, escúchame, tu lenguaje. Mantén tu corazón abierto a las oportunidades y haz de la bondad tu lenguaje. Cuando estás con un corazón dispuesto y abierto a ser bondadoso, escúchame, no va a haber falta de oportunidades para hacerlo. Si le pides a Dios que abra tu corazón, Señor, enséñame a ser bondadoso. Y sabes que esa oración es una oración peligrosa. Es una oración peligrosa porque Dios la va a contestar. Dile, Señor, dame la oportunidad para ser bondadoso. Y te garantizo, escúchame, te garantizo que Dios te va a mostrar. Inténtalo esta semana. Ponlo a prueba en eso. Dile, Señor, enséñame, ¿dónde puedo ser yo bondadoso? Independientemente de la actitud de la persona, independientemente de cómo se han portado conmigo, independientemente del corazón de la persona o el grupo de personas, si quieres ser un poquito más ambicioso. Independientemente de eso, enséñame, te garantizo que Dios te va a enseñar.
Dios te va a mostrar y tú lo único que tendrás que hacer es hacer lo que hizo el samaritano. Tomarte el tiempo y salirte de lo que es conveniente para ti. Mantén un corazón abierto a las oportunidades y haz de la bondad un lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, escribe esto también. Este punto te va a encantar. La bondad no es un acto singular, sino un lenguaje de por vida. La bondad no es un acto singular, sino un lenguaje de por vida. Quiere decir que es un estilo de vida, es una manera de vivir, es algo como funcionas. Algo que me ha llamado mucho la atención es la bondad que ha mostrado mi papá con tantas personas a través de su recorrido como pastor. Es un ejemplo para seguir para mí, para mis hijos, para toda nuestra congregación. Pero era de esas veces que ves a mi papá dar algo y tú quieres hacerlo y no te deja. Te lleva cada vez, y no lo voy a echar debajo del camión aquí, como dicen por ahí, pero cada vez que te invita a comer, Él te invita a comer, no te deja pagar. Así es, así funciona Él. Cada vez que encuentra la oportunidad para bendecir a alguien, ser bondadoso con alguien, lo hace. Y este ha sido su estilo de vida, toda la vida. Quien lo haya conocido por 50 años o por 5 años o por 5 meses o 5 días, si quieres ponerlo así, va a reconocer eso. Es empatía, es generosidad en acción. Y ha sido un ejemplo grandísimo para mí, para mis hijos. Es un lenguaje que Él habla. Y es algo, escúchame, no es algo que viene automáticamente para todos, pero es algo que toma práctica. Es algo que toma práctica. Cuando hablamos o escuchamos la frase una persona bondadosa, no es por la bondad mostrada en una ocasión, sino por una vida repleta de este lenguaje. ¿Sí? Es una vida repleta de este lenguaje. El lenguaje es algo bien interesante, es algo que toma práctica. Para mí ha sido algo interesante el regresar aquí a Mexicali. Yo cuando era pequeño, nosotros veníamos a una congregación aquí en Mexicali, de los Estados Unidos nos veníamos para acá. Y recuerdo que yo estaba en la primaria, estaba en kinder, en primer año, segundo año, cuando recién empezábamos. Y yo recuerdo que estaba aprendiendo inglés, estaba aprendiendo a leer en inglés y yo bien orgulloso de que podía hacerlo y todo esto. Y llegábamos aquí a la congregación y cuando nos tocaba en la escuela dominical leer la Biblia en español, no podía leer. O sea, se me dificultaba, era algo muy difícil. Y recuerdo que desde entonces me propuse aprender español a como diera forma. Entonces, mientras estaba aprendiendo inglés, yo en la primaria, yo usé la Biblia para aprender español. Y la leía y ahí es en donde aprendí, en donde empecé a aprender cómo escribir y cómo hablarlo un poco más claro. Teníamos familia aquí en que pasábamos mucho tiempo, los veranos aquí pasábamos y vacaciones con mis primos aquí en Mexicali. Y después nos vamos acá a los Estados Unidos, nos casamos mi esposa y yo y pasamos los siguientes 15 años allá. Y sí, estábamos en una congregación que era bilingüe, pero no hay nada como estar en México y hablar español en México, como averigüé cuando regresé. Regresas y piensas que tienes dominado el lenguaje y llegas al mercado y la cajera te empieza a hablar como 20 cosas así y no sabes qué dijo. ¿Verdad? ¿No te ha tocado? Porque ya están en automático, ¿verdad? ¿Se va a recargar? Y yo, ¿qué? Una recarga. Ok. No, gracias. Y ¿qué? Redondear. ¿Qué es eso? Ok. No quiero redondear. O sí quiero redondear, o como sea, ¿no? Ahí vamos, nos están hablando y tú piensas que lo tienes dominado y no, así van corriendo. Y olvídate, y luego vas en la línea y pasan muchos vendedores y unos indígenas y también te hablan. A veces te dicen una cosa y luego le gritan otra cosa a su compañero y te quedas, ¿qué? Y el lenguaje, uno tiene que estar sumergido en el lenguaje para entenderlo y para hablarlo. No que lo haya dominado, pero créeme, ya invento muchas menos palabras de lo que lo hacía antes. Ya no me trabo tanto, me sigo trabando aquí y allá, pero ya no es tanto. La cosa es que uno se tiene que sumergir en un lenguaje para aprender el lenguaje. Sabes que no es diferente con la bondad.
Si tú tomas que la bondad como ser un lenguaje en vez de un acto singular, tú lo que vas a hacer, yo lo que voy a hacer es que nos vamos a sumergir en ese lenguaje y aprenderlo y vivirlo y hablarlo y aprenderlo otra vez. Siempre estamos aprendiendo palabras, ¿verdad? Justo cuando yo creo que aprendí una palabra, me salen con otra y me quedo, caray. O tomamos una palabra en inglés y la tornamos en una en español, ¿verdad? Especialmente con redes sociales y todo esto. Pero es un aprender de por vida, este lenguaje de la bondad. Y para aprenderlo, te tienes que sumergir en él. Te tienes que sumergir en él. El ser bondadoso es un lenguaje aprendido y es uno de los que se tiene que practicar para ser más fluido en él. Y si este es el caso, ¿cómo lo practico? Escucha, esto es uno de los mejores consejos que yo he recibido cuando tiene que ver con el lenguaje de la bondad. Apunta esto. Cuando pregunté cómo le hago, cómo soy bondadoso con las personas, cómo lo hago una práctica y un lenguaje en mi vida, esta fue la respuesta. Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Y parece ser un poquito injusto, yo sé. Que dices, pues es que si hago algo para una persona, tengo que hacerlo para todos. Si ayudo a una persona en esto, tengo que ayudarles a todos. ¿Qué va a decir la otra gente cuando vea que le estoy ayudando a esta persona de esta manera? Créeme, si hay alguien bajo presión de esto, soy yo. ¿Sí? Como pastor, como líder o cualquiera de nuestros líderes aquí en Viña, te lo puede decir. Cuando haces una cosa para una persona, a veces sentimos el impulso de que lo tenemos que hacer para todas. Y escúchame, no siempre es el caso. Porque esta es una de las cosas que el enemigo usa para paralizarnos, para no hacer nada ya. Porque si tengo que hacerlo para uno y luego para todos, no, pues mejor, ¿no? No me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero, no me alcanza esto, no me alcanza lo otro. Y nos paraliza, nos detenemos y no somos bondadosos con nadie porque no podemos ser bondadosos con todos. No estoy diciendo que trates a unas personas mal. No me malentiendas. Lo que te estoy diciendo es que cuando el Espíritu de Dios te guía a ser bondadoso con alguien y a hacer algo fuera de lo que estás acostumbrado, fuera de lo que la persona que va a recibir esto está acostumbrada, que actúes sobre ello y que no te detenga el hecho de que tienes que hacerlo para todos. Porque escucha, si todos nosotros, si nada más hablamos de Viña Comunidad, si todos nosotros nos propusiéramos hacer esto para una persona, si solo nos enfocáramos a hacer por uno lo que quisiéramos hacer por todos, ninguno se nos escapa. Ninguno se nos escapa. Nadie. Porque queremos nosotros ser bondadosos, ejercer empatía, ser generosos y nos podemos derramar sobre una persona. Y después en otra ocasión le va a tocar a alguien más. Y después en otra ocasión a alguien más. La cosa es que todos lo hagamos. Y así nadie se nos pasa por alto. Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Empieza allí. Cómo quisiera darle a alguien aquí, en este semáforo lo veo y veo cómo se esfuerza y cómo quisiera darle un billete. Pero si le doy a él, le tengo que dar a todos así. No, si Dios te movió a darle a esa persona algo, tú dáselo a esa persona. Y no depende de la actitud de la persona si te dicen gracias o si te ven a la cara o no. No importa. Depende de tu disponibilidad, no de su actitud. Tú tomas eso en cuenta y cuando menos lo pienses, Dios te va a estar usando y te va a estar bendiciendo a ti para bendecir a otros. Va a fluir la bendición de Dios a través de ti para otras personas, porque has decidido bendecir, has decidido ser bondadoso cuando Dios te dice ser bondadoso. Escúchame, cuando Dios te invita a ser bondadoso, Dios te da para ser bondadoso. Unos buenos amigos de nosotros dicen, cuando Dios invita, Dios paga. ¿Sí? Este es el caso. Y cuando Dios te dice, sé bondadoso, quiere decir que Él te ha equipado para hacerlo.
Él te ha dado lo suficiente para ser generoso, para ejercer empatía, para detenerte un momento. Que cuando alguien está allí en el supermercado, afuera de un estacionamiento, cuando alguien está sentado en el sol y te dice, ¿me puedes dar un poquito? Tú no solo le das, pero tú te sientas con ellos y le puedes, ¿sabes qué? Te voy a hacer una recomendación. Cuando veas a alguien así, afuera de una tienda, cuando alguien está en una situación difícil y Dios te lleva a ser bondadoso con esa persona, te voy a instar a que intentes algo. Pregúntale su nombre. Solo empieza ahí. No te pido que hagas cualquier otra cosa. No te estoy pidiendo que evangelices y que le presentes el plan de salvación y que te avientes todo el camino romano y todas estas cosas. No. Hay tiempo y lugar para todo, yo sé. Solo pregúntales su nombre. Y vas a ver cómo empieza a fluir la conversación de allí. Un caballero que conocí hace tiempo, hacia afuera de un lugar. No era conveniente el tiempo, estaba apurado. Lo vi cuando entré, le dije, ¿qué es lo que decimos? A la salida, ¿verdad? Así como les decimos los que limpian el vidrio en la línea, a la vuelta, así le dije, a la salida. Y cuando iba saliendo, me vio. Lo vi, no dijo nada, pero dije, me tengo que detener. Me detuve, tenía algo en la mano, pero antes de eso le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dio su nombre y empezó a hablar. ¿Sabes a dónde llegó él solo? Que él había aceptado a Jesús en su corazón cuando era niño, pero que se había alejado y él lo reconocía. Y le dije por su nombre, le dije, ¿sabes qué? Me atrevo a decirte que Dios me ha enviado el día de hoy para recordarte que todavía te ama como te amaba cuando eras ese niño. Y que no importa lo que ha sucedido, no importa lo que has hecho, su amor por ti nunca dejó de ser. No, ahí lloramos los dos juntos. Oré por él. Cuando le dije, ¿quieres que ore por ti? Dijo, claro que sí. Oré por él. Salí, me subí a mi carro y hasta la fecha no me acuerdo, no me dejo de acordar de él. Y esto hace unos meses atrás. Nunca va a ser un tiempo conveniente. Nunca va a parecer, déjame decirlo de esa forma, un tiempo conveniente. Siempre va a ser en un tiempo inesperado y la clave es que te mantengas abierto a ese lenguaje. Que estés dispuesto a hacer por uno lo que quisieras hacer por todos. Y Dios te va a dar oportunidad tras oportunidad y te va a bendecir sobre bendición, porque como dice su palabra, que somos bendecidos para bendecir. Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Para concluir esta mañana, escucha, somos llamados a la bondad. No hay duda en mi corazón, somos llamados a la bondad. No porque nos venga naturalmente, no porque todas las personas lo merecen, no porque nos queremos sentir bien de nosotros mismos, no. El llamado a ser bondadosos es para mostrar al mundo un Dios bondadoso. El llamado a ser bondadoso es para mostrar al mundo al Dios de bondad. ¿Cómo conocerán al Dios de bondad? Haz por uno lo que quisieras hacer por todos. Este es mi reto para ti esta semana. Esto es lo que quiero que intentes esta semana. Pídele a Dios que te enseñe, que te muestre la oportunidad para ser bondadoso. Y haz por esa persona, por esa situación, lo que quisieras hacer por todos los que te encontraras. Una vez que tomamos ese reto, no habrán personas que se pierdan de algo. Dios ha hablado a tu corazón. Esa pregunta ha tocado un nervio en ti. ¿Con quién has sido bondadoso recientemente? ¿A quién le has dado algo más de lo que acostumbras dar? ¿Cuándo fue la última vez que te saliste de tu agenda, te saliste de tu camino, de tu viaje para ayudar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste ese samaritano? Si no puedes recordar, esta plática, esta conversación ha sido para ti. Sé bondadoso para mostrar al mundo al Dios de bondad. ¿Por qué no alineas tu corazón juntamente conmigo
al corazón de Dios en este tema y oremos. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones delante de ti, corazones que necesitan ser bondadosos. Tú has mostrado una bondad hacia nosotros, Jesús, cuando viniste y moriste por nosotros, algo que no merecíamos, que nuestra actitud, Señor, no mostraba ser digna de un sacrificio como el que tú diste. Pero no dependía, gracias a Dios, que no dependía de nosotros, sino de ti, Jesús. Nos acercamos a ti, mi Dios, para que te acerques a nosotros, que nos muestres lo que verdaderamente es la bondad. Algo que fluye de un corazón que ha recibido bondad. Algo que fluye del corazón hacia afuera. Empatía, generosidad, acción. Esta semana, Señor, me atrevo a orar esto de parte de cada uno de nosotros aquí conectados este día. Enséñanos, muéstranos oportunidades para ser bondadosos. Muéstranos, Señor. Enséñanos. Reconocemos que no va a ser en el tiempo más conveniente, pero sí va a ser en el tiempo indicado. ¿No escuchaste eso? Tal vez no va a ser en el tiempo más conveniente para ti, pero te lo digo hoy, va a ser en el tiempo indicado. En el nombre de Jesús. No, te amo a ti, pueblo bondadoso, viña bondadosa.